Hola, muy buenas noches. Con ustedes les habla Gina Camila Angarita de nuevo con Santoto FM contigo. El día de hoy tenemos en nuestro club de lectura de la semana el libro Historias de Colombia, País Fragmentado, Sociedad Dividida. Y a continuación presentaré a uno de nuestros aficionados que amablemente quiso participar en el análisis de este maravilloso libro. Buenas noches, Gina. ¿Cómo vas? No, yo realmente fascinado de estar aquí. Sí, claro, me presento, qué pena. Soy Juan Felipe Rodríguez Alarcón. Y como bien lo dijiste, sí, soy un aficionado. Realmente me encantan ese tipo de lecturas y me encantan hacer un análisis de ellas. Ok, bueno, comprendiendo eso y llegando al punto de esta radio noche, te quería preguntar, Juan Felipe, no preguntas puntuales porque pues el libro ya no lo hemos leído, pero queremos es tu análisis, lo que te dejó ese libro, qué piensas que quiso transmitir el autor y qué hemos dejado de ver. Bueno, para ser un poco más específicos dentro de ese análisis, es debido a hablar que voy en el capítulo 3, para serte sincero. Pero hasta este punto ha sido sensacional, o sea, ha sido un libro fantástico. Ok, ok, cuéntanos. Pues bueno, el capítulo 1, creo que en otra ocasión yo ya hice un acercamiento con la Santoto FM contigo, que creo que pueden encontrar en nuestros archivos, en los archivos de ustedes, de hecho, para Claro hacerlo. está, se pueden meter a Santoto Dillao FM, contigo estamos. Correcto. Siendo así, creo que comenzaré desde el capítulo número 2. Pues verás, en el capítulo número 2 hablan de los pueblos precolombinos que habitaban el territorio, ¿sí? De lo que hoy conocemos pues como Colombia, ¿cierto? Hablaban de los pueblos chichas, de los muiscas, de las familias que descendían de ellos, de sus descendencias, ¿sí? De cómo el país estaba dividido en las tres zonas, que era la parte norte, la parte occidente, la parte oriente y demás, ¿sí? Sin embargo, habían actitudes, o no actitudes, sino como lo mencionaba el lector, habían partes, la cultura de esos indios indígenas, perdón, que daba a entender muchísimo de la vida, ¿sí? De realmente vivir, porque pues ellos eran ellos con su naturaleza, ¿no? Ok. ¿Y tú consideras que ese tiempo se diferencia del tiempo en el que estamos viviendo? Sí, claro, total, total, porque para entonces había un tipo de sistemas que se regía bajo líderes de diferentes familias o grupos o asentamientos ya sea de los muiscas o de los chichas, que pues se asentaban en la parte de Bogotá o lo que conocemos Bogotá, así al norte, hacia la parte de Cartagena, sí, cada uno tenía creencias similares pero diferentes al mismo tiempo. Digamos, dentro de los muiscas, como dije ahorita, habían líderes de los asentamientos y había momentos donde entre los mismos grupos se enfrentaban no por un derramamiento de sangre o por generar algún tipo de conflicto verdadero, sino lo hacían era como por mostrar el poder de su líder, ¿cierto? Porque hacían ver que su asentamiento de su pueblo era más fuerte que el otro y asimismo, pues era como la relación entre ellos, no es algo muy diferente a lo que solemos vivir hoy en día, que no tenemos como ese tipo de disputas tan carnales, por llamarlo así. Pero podríamos decir que en Twitter se puede ver muchas. Total, no lo dudo contigo. Vale. Y cuéntanos, en el capítulo 3, antes de terminar con esta conversación maravillosa. Pues verás, yo te voy a ser sincero. En el capítulo 3 habla sobre la conquista, ¿no? Cuando llegan ya los españoles en 1492 y comienzan a dispersarse por todo el territorio, ¿sí? El tema de los asentamientos con el tiempo se da pues también porque los españoles llegaban por todos lados, llegaban por el norte, llegaban por el oriente, sí, llegaban por Venezuela, se entraban, entonces había muchas partes, es decir, había un tema, o sea, es que los españoles eran una cosa de locos, déjame te cuento, es más, para ejemplificártelo, te lo quiero poner como el juego Age of Empires, espero que alguna vez lo hayas jugado. No, realmente no. Bueno, con mucho gusto después te lo enseño. Vale. Dale. A ver, ¿qué es lo que pasa entonces? Yo observo esta situación como Age of Empires. ¿Qué pasa con esto? Como bien conocemos, Age of Empires es un juego donde se trata de más o menos de conquista, de desarrollo, de pueblos, de asentamientos. En este caso yo me tomé el atrevimiento de traer esta presentación hablando de Age of Empires con Colombia, ¿cierto? Siendo así,
Pues tenemos los pueblos indios de los que ya hablamos un poco, demás, chichas, muiscas, para ser más específicos, y ahora la conquista. Algo que me sorprendió de acá fue que los españoles ya manejaban un tipo de economía basada en oro y esmeraldas que robaban precisamente de Colombia. Es decir, utilizaban a nuestros pueblos indígenas para, para hacer todo el tema y todo el proceso de asentamiento en otros territorios para poder conquistar, poder extraer más oro, porque ellos venían, o sea, realmente era por el oro y las esmeraldas. Pero no todos los contactos de los españoles con los indios fueron agresivos. Es decir, hay unas partes donde el autor habla precisamente de que... Discúlpanos, Felipe, pero... No, te estoy diciendo a ti que ya nos quedamos sin tiempo, toca subirlo tarde. Ah, sí, pues yo pensé que ya era cortar. No, discúlpame, Felipe, pero ahí yo lo voy a resumir. Y tú, pero no, error, continúa. ¿Listo? Pero no, error, continúa. Ok, dale, gracias. Dije, no son completamente agresivos, ¿sí? Todos los contactos, porque había momentos en donde estos conquistadores llegaban y generaban como algún tipo de trato entre ellos mismos con sus propios, es decir, con diferentes líderes conquistadores para llegar con un contacto a los pueblos indígenas, al punto que dominaban las tierras, teniendo a estos indígenas como sus esclavos, ¿no? Siguiéndolos cargando las cosas y demás, y ellos iban en sus caballos siempre. No obstante, no todos los pueblos indígenas también se dejaron conquistar tan fácil, por llamarlo así. Sí, hubo mucho enfrentamiento agresivo, de entre los cuales destacan que destaca el autor, que los españoles huían, pero temían tremendamente de cuando salían los pueblos agresivos con sus flechas y sus arcos. O sea, tú puedes imaginarte. Flechas venenosas, yo me acuerdo. Totalmente. Y eso era una cosa de locos. Impresionantemente, y es de locos. Entonces, habla también el autor de la cantidad de comercio que hacían los españoles dentro del pueblo, dentro del territorio, discúlpenme, y como en muchas de las ocasiones, ellos vinieron con el objetivo de ganar riqueza para poder llevar a España, ¿sí? Ahora pues el territorio que hoy se conoce como España. Pero no siempre era tan fácil, porque como el país estaba dividido, como se muestra en parte en cierta campaña, voy a tocarlo, no quería, pero en cierta manera, como se muestra en el primer capítulo, lo de las cordilleras, ¿te acuerdas? Que ya lo habíamos hablado. Sí, claro que las sí. cordilleras, los territorios, sí. Como igual había una división muy grande entre el país, es decir, como 3 grandes zonas. Pues imagínate, si ya los dividían los ríos y las montañas, y viene esta gente. Imagínate tú. Eso generaba muchos costos entre ellos, ¿sabías? Para el comercio dentro del territorio generaba muchos costos y pérdidas para ellos, los cuales trataban de compensar con oro y esmeraldas. ¿Sabes? Ellos utilizaban a los indígenas hasta para que les cocinaran. Era una cosa que yo digo, wow. Y a diferencia de ello con el día de hoy, sí, claro, pero no creas, eso marcó. Eso marcó y en cierta medida yo creo y opino que si no hubiésemos tenido tanto abuso por parte de los conquistadores de aquella época, todo sería un poco diferente. Creo que en cierta medida Colombia o este territorio podría ser más aferrado todavía a su cultura o no sé si me voy a entender. Sí. Ok, comprendo. Pero bueno, creo que nuestro tiempo se ha acabado, ¿me informan? Señor, sí, señor. Esto fue todo por hoy. Radio Santoto FM los espera la próxima semana.